La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias nuevas en cada mañana. Estamos contentos porque el Señor nos permite un día más de vida, un día más en el cual podemos ser de bendición a millares de personas. Y a ti que estás sintonizando la estación de televisión canal 27-2 Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Quédate ahí en sintonía, no te muevas. Y aquellos que están a través de Facebook y quieren mandar comentarios, hacer alguna pregunta o necesitan oración, pueden hacerlo con toda confianza, estamos para servirles. En esta preciosa noche tenemos un tema que es nos llama mucho la atención, porque sabemos que el Señor está a las puertas. El Señor dijo que volvería y vendría a levantar a su iglesia. Y el tema de esta noche es como ladrón en la noche. Nomás al pensar como un ladrón que puede llegar en la noche y encuentra a la gente desapercibida. Llega, entra, roba y nadie se da cuenta. Y el Señor está diciendo que su venida iba a ser como un ladrón en la noche. Pero no para los que estamos esperándolo, sino que para aquellos que puedan estar descuidados, para aquellos que no están velando y orando. Por eso este tema es como ladrón en la noche. Y le damos gracias a Dios, Padre. Gracias te damos porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, son nuevas en cada mañana. Y en esta preciosa noche, tarde o mañana, donde estén viendo la programación, te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrar a las vidas de aquella gente necesitada. Y aquellos que todavía no te conocen como Salvador, Señor, sean abiertos los ojos y los oídos del entendimiento para que puedan ver y puedan escuchar, Señor amado, que tú estás a las puertas y que vienes por todos aquellos que te han reconocido como Señor y Salvador de su vida. Padre, en esta preciosa noche ponemos todo en tus manos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a nuestros hermanos que trabajan aquí en la televisión para hacer posible que la transmisión salga al aire y a través de las redes sociales. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno y porque tiene las puertas abiertas de este lugar para poder ser de bendición a millares de personas que sintonizan la estación de televisión 27-2 Maná del Cielo, alimento para tu espíritu. Le damos gracias a Dios también porque estamos cumpliendo ya 5 años de poder estar en la programación Shalom, Shalom, Jerusalén. Dios ha sido bueno y vuelvo a repetir lo mismo, sus misericordias son nuevas en cada mañana. Mandamos saludos a nuestro hermano Josué Berganza, que nos está sintonizando en esta noche también. Y saludos a su familia. Saludos al hermano Jorge Linares también en la ciudad de Los Ángeles. Saludos a nuestros hermanos Coronado en la ciudad de Bloomington. Y a todos los hermanos de Lake Elsinore, a los hermanos de La Puente de Los Ángeles, al pastor Calderón, también en la ciudad de Los Ángeles. Y también le mandamos saludos a nuestro hermano Galileo, en la ciudad de Los Ángeles. Así que en esta preciosa noche este es el tema, como ladrón en la noche. Y me gustaría comenzar con la escritura que aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18, para poderle dar lectura, que es con respecto al tema que tenemos en esta preciosa noche. Y dice así la escritura: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En pocas palabras dice, no nos vamos a adelantar a los que durmieron. Versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con él, con el Señor siempre. Por tanto, dice, confortaos unos a otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, o confortaos los unos a los otros con estas palabras.
Pero el versículo 17 nos dice también como un llamado de alerta y atención. Entonces dice, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos. Y la palabra es permanecer. Por eso en Mateo, en el Evangelio según el hermano Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de permanecer, de perseverar. Y aquí nos dice en este versículo, nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos ¿en qué? En la doctrina, en el conocimiento, en el evangelio de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Nosotros que permanezcamos en su palabra y que la estemos poniendo por obra, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes con ellos? Con aquellos que están durmiendo, porque dice que nosotros no nos vamos a adelantar a los que duermen. Por lo cual, dice aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor, dice, siempre. Y vuelve a decir en este llamado que hace el apóstol Pablo, aliéntense ustedes los unos con los otros, confórtense los unos con los otros, con estas palabras de aliento, sabiendo de que nosotros tenemos esperanza, sabiendo que nosotros tenemos promesa de parte del Señor. Él dijo que volvería y Él cumple a su palabra porque Él es fiel. Cuando nosotros vemos el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, nos hace mención de muchas cosas que van a suceder antes del fin. Nos hace mención antes del día del Señor, antes de que venga la gran tribulación. Nos hace mención de muchas cosas. Nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos terremotos, plagas, incendios, estamos viendo inundaciones, estamos viendo cuánta gente muere, guerras, rumores de guerras, la violencia que se desata en las mismas ciudades, en los mismos pueblos y ciudades, matándose los unos a los otros. La mentira, el engaño, la extorsión, el fraude y la violencia en todas partes. Las bacterias o virus por todos lados también, matando cantidad de personas. Y todo esto la Biblia hace mención de todas estas cosas como señales antes del fin. Pero lo que me llama mucho la atención es que el Señor Jesús les dice a los judíos, cuando les habla a los judíos, les habla de esta manera. Quiero que me acompañe al Evangelio según Mateo capítulo 24, porque mi Señor Jesús cuando le habla a los judíos, me llama mucho la atención que les dice en el capítulo 24, en el versículo 21. Vamos a darle lectura en el versículo 20, en donde el Señor le dice a los judíos, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mi Señor hablándole a los judíos les dice, rogad que vuestra huida o el tiempo que les toque escapar, dice, no suceda en invierno ni en día de reposo. Versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ni acontecerá jamás. Está hablando de una gran tribulación. Y esto el Señor le estaba diciendo a los judíos. Y me llama mucho la atención porque como nosotros sabemos, y el Señor también sabía que los judíos no lo habían recibido. Los judíos lo habían rechazado. Y los judíos hasta el día de hoy están esperando al Mesías. Pero eso de la gran tribulación no es para la iglesia. Eso de la gran tribulación no es para nosotros. Eso se lo estaba diciendo el Señor a los judíos en aquel tiempo. Rogad pues que vuestra huida no sea en tiempo de invierno, ni en días de reposo, le dice. Claro que la iglesia, nosotros no estamos bajo ley, nosotros no somos judíos, nosotros no estamos haciendo las observancias que ellos hacen. Para nosotros el reposo es nuestro Señor Jesús. Para ellos todavía sigue siendo un día que viene siendo el día sábado de reposo. Por eso mi Señor les decía que rogaran, que oraran, para que el día que les tocara huir no fuera en tiempo de invierno. Porque imagínate en tiempo de invierno qué tremendo sería, que les toque escapar después de cuando viene esa gran tribulación, como que dice que nunca la hubo y nunca la habrá jamás después. Ahora dice el Señor que no vaya a ser tampoco un día de reposo, le dice a ellos, hablándole el Señor acerca de esos grandes acontecimientos. Y cuando yo veo que cuando el Señor Jesús le está hablando esta palabra a ellos, se los dijo directamente a los judíos que no lo habían recibido, a los judíos que lo habían desechado, lo habían rechazado. Pero ahora cuando el Señor se refiere a la iglesia, cuando se refiere a nosotros, cuando estaba hablando con los discípulos, yo quiero que me acompañe por un momento a Marcos capítulo 26 y versículo 41. Cuando mi Señor Jesús Mateo,
capítulo 26 y el versículo 41, cuando el Señor le habla, y este es un mensaje para nosotros, la iglesia. Este es un mensaje para nosotros, la iglesia del Señor. Capítulo 26 de Mateo, versículo 41, donde mi Señor Jesús les dice, y esto es para la iglesia: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, les dice el Señor, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, cuando está hablando de velad, o sea, de velar, en muchas ocasiones hay muchas congregaciones que acostumbran una vez por mes a hacer una vigilia. Y en esa vigilia ellos están orando. En esa vigilia ellos están orando, leyendo la palabra de Dios, predicando, cantando y adorando al Señor. En esa vigilia que pueden hacer desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana o 6 de la mañana, están vigilando, están despiertos, están atentos, están sobrios, con sus sentidos alerta, porque eso es velada, estar alerta. Velada es estar preparado. Velada quiere decir no dormir hablando de esta vigilia, de este momento. Pero muchas personas han confundido. Muchas personas piensan que el velar quiere decir no dormir. No, tenemos que dormir y tenemos que descansar. Pero esta palabra de velar se está dando a entender que tenemos que estar nosotros preparados. Porque el Señor dijo que vendría como un ladrón en la noche. Pero ladrón en la noche, ¿para quiénes? Para todos aquellos que sus sentidos espirituales no están activados, para todos aquellos que no están velando, no están esperando la venida del Señor, aunque dicen cuando suene la trompeta me voy con el Señor. Pero déjame decirte que muchos no van a oír el sonido de la trompeta, muchos se van a quedar porque va a llegar el Señor como ladrón, y cuando se vengan a dar cuenta, la iglesia ha sido levantada. Por eso el Señor nos dice a nosotros que velemos y que oremos, que nos mantengamos en esa comunión con Él, en esa relación estrecha con Él. Por eso es necesario que nosotros estemos poniendo nuestros ojos hacia arriba, hacia el cielo, porque allá está nuestra patria celestial, no aquí en la tierra. Pero en muchas ocasiones nosotros nos descuidamos. En muchas ocasiones nuestros ojos los ponemos aquí abajo en la tierra y nos interesan todas las cosas de aquí de la tierra. Por eso es que nosotros también nos descuidamos mucho. Y fíjate lo que dice: velad y orad porque no entréis en tentación. Está hablando que estar velando, dice, alerta, despierto, con los sentidos sobrios. Quiere decir que nosotros no vamos a entrar en tentación porque estamos en esa comunión con el Señor. Hemos creído a sus promesas, hemos puesto nuestra confianza en Él y nuestros ojos al cielo, sabiendo que de allá viene nuestro socorro, de allá viene nuestro Salvador, y a Él ha dicho que vendría a levantar la iglesia. Todo esto es precioso cuando lo vemos y lo podemos entender. Ahora me gustaría por un momento llevarte al Evangelio según Lucas, donde quiero también compartir contigo que es lo mismo de velad y orad. En Lucas capítulo 22. Si me puedes acompañar a Lucas capítulo 22. Porque el Señor Jesús dice que Él estaba angustiado y afligido hasta la muerte, ya hablando de sus últimos momentos que estaba aquí en la tierra, antes de ser entregado por aquel que lo había vendido. Mi Señor Jesús se encontraba atribulado, se encontraba angustiado y afligido. Tanto así que toma a uno de sus discípulos que estaban más cercanos a Él para ir a orar. Y dice en el capítulo 22 de Lucas, del versículo 39 al 46, le vamos a dar lectura, en donde dice que el Señor Jesús va a Getsemaní. Y dice en el versículo 39, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y cuando les dijo orad para que no entréis en tentación, mi Señor Jesús estaba completamente sabedor de que todo descuido podría traer consecuencias a la vida de ellos. Versículo 41. Y se apartó de ellos, dice, como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Cuando dice a un tiro de piedra, está hablando como a cierta distancia. Se puso de rodillas, dice, y oraba. En el versículo 42, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvemos a repetir el versículo donde dice, diciendo el Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Todo el tiempo el Señor vino enseñando que cuando oremos nosotros y pidamos las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre y no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Cuando nosotros estamos alineados con la voluntad del Padre es cuando recibimos lo que pedimos. Y el Señor Jesús le sigue diciendo aquí: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el versículo 43 dice que se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole a mi Señor. Vino un ángel que fue enviado para que lo fortaleciera a mi Señor en ese momento de angustia, en ese momento que estaba pasando de tormento, un momento bastante complicado y difícil en la vida de mi Señor Jesús, que él sabía perfectamente bien que venía el momento en que tenía que cargar por todas las enfermedades, cargar con todo el pecado de la humanidad, cargar con toda la maldad que había en cada uno de los habitantes de esta tierra. Iba a llegar ese momento y mi Señor Jesús sentía aquella angustia, aquella aflicción. Él estaba siendo agobiado tremendamente. Y cuando entra a orar, se va a orar, como dicen, en este huerto o jardín de Getsemaní, que es el monte de los olivos. Él estaba diciendo a sus discípulos que lo acompañaran y que también velaran. Pero más que sus discípulos no lo estaban haciendo, no estaban velando, estaban cansados. Pero mi Señor Jesús iba a tener una prueba, una lucha muy tremenda, en la cual era llegar a la cruz por cada uno de nosotros y derramar su preciosa sangre por el perdón y para limpiarnos de todo pecado y toda maldad y darnos la vida eterna a cada uno de los pecadores. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 44, cuando mi Señor Jesús dice que estaba angustiado y afligido hasta la muerte. En el versículo 44 dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estaba mi Señor Jesús en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió, dice, como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Estaba pasando mi Señor un momento de aflicción tremenda. El ángel había venido a consolarlo, el ángel había venido para fortalecerlo, porque por el momento que iba a pasar mi Señor Jesús no era un momento fácil, era un momento bastante difícil y complicado llevar el pecado de todo el mundo. Y le había dicho a los discípulos, que eran los que lo seguían a él: vénganse, acompáñenme. Necesitaba aquel tiempo mi Señor Jesús de que hubieran gente que estuviera orando juntamente con él. Hay momentos en la vida del cristiano, hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que nos sentimos afligidos, nos sentimos agobiados por ciertas situaciones que nos están pasando en la vida, ciertos problemas que a veces no podemos resolver, y en muchas ocasiones pedimos la ayuda también de otros para que se puedan unir con nosotros en aquella oración, en aquel clamor. Y déjame decirte que en muchas ocasiones no recibimos ese respaldo, en muchas ocasiones no recibimos esa ayuda, en muchas ocasiones las demás personas que supuestamente nos van a ayudar y van a estar orando con nosotros, a veces ni siquiera nos consuelan. A veces nos dicen que sí, pero nos han dado la espalda. A veces dicen que sí y nos siguen hasta cierto grado, pero no están con nosotros en los momentos difíciles. Mi Señor Jesús estaba por un momento de agonía, de aflicción, porque Él sabía lo que le esperaba. Por eso decía: Señor, Padre, le decía, que se haga de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Porque era un momento terrible por el cual iba a estar pasando mi Señor Jesús. Y todo por amor a la humanidad, y todo por amor a nosotros los pecadores. Era un momento difícil y complicado para mi Señor Jesús. Y necesitaba también que se unieran aquellos con Él. De los discípulos que llevaba, que eran 11 en ese momento, a otros los dejó un poquito más retirados y se trajo a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que estaban más cerca de él. Y los dejó también para que oraran. Cuando vemos nosotros, según el Evangelio de Mateo, nos explica que 3 veces el Señor Jesús dice que oró. Dice que la primera vez que oró, las mismas palabras que dijo la segunda y tercera vez. Las 2, 3 veces que regresó con los discípulos, los encontró durmiendo. Las 2, 3 veces que regresó con los discípulos estaban cansados y dormidos. Y déjame decirte que nos trae un mensaje grande a cada uno de nosotros. En muchas ocasiones podemos estar cansados por el trajín de este mundo. Podemos estar cansados queriendo alcanzar las cosas materiales de este mundo. En muchas ocasiones nosotros espiritualmente podemos estar bajando la guardia. Espiritualmente podemos estarnos enfocando en las cosas materiales y podemos estar cansados y ya no tenemos tiempo para poder mantener una comunicación con el Señor. Se nos va el tiempo en que ya estamos cansados y ya no tuvimos tiempo para orar. No tuvimos tiempo para reflexionar. No tuvimos tiempo para leer la palabra de Dios. No tuvimos tiempo
para compartir la palabra de Dios con los demás. No tuvimos tiempo para estar meditando en aquellas preciosas promesas que el Señor nos ha hecho. Y a veces nos rodean tantas cosas materiales. A veces nos enfocamos en las cosas de aquí abajo de la tierra y olvidamos las principales que son de nuestra herencia, si es que queremos realmente heredar la vida eterna juntamente con el Señor. Hay momentos en los cuales nos descuidamos. El Señor Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando dijo la carne es débil, les dijo, orad y velad. Hay que estar preparados para no caer en tentación. Hay que estar sobrios, despiertos, para no caer en tentación. Y déjame decirte que hoy en día estamos viendo las situaciones que se están presentando. Supuestamente el presidente de este país está pensando incluso cerrar la frontera por temor a este virus que se ha desatado. Un virus que supuestamente ya piensan que van a decir que es una pandemia, porque ya está abarcando muchos países en diferentes lugares. Al rato viene siendo un virus que ya como quien dice, va a ser global, a nivel mundial, y es una pandemia. El presidente de este país está pensando en cerrar las fronteras para evitar, dice, ese brote aquí en los Estados Unidos. Y si esto lo hace el país de Estados Unidos y lo empiezan a hacer otros países, pongámonos a pensar por un momento la situación económica, cómo se está tornando. De por sí la situación económica a nivel mundial no ha estado muy buena. Las guerras, inundaciones, pleitos, muertes y todo lo que está sucediendo en el mundo. Terremotos, los volcanes también en erupción, los incendios en diferentes lugares, incendios y también inundaciones en otros países, matando tanta gente, las enfermedades. Y muchos de los pueblos del Señor, déjame decirte que andamos en diversiones, en todo lo que nos ofrece este mundo, nos estamos deleitando en todos los placeres de este mundo, muchos estamos involucrados en todas las actividades de este mundo y muchos estamos, como quien dice, distraídos en las cosas de este mundo. Y yo estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los que decimos que nos vamos con el Señor Jesús, de los que decimos que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cuál es la condición en que estamos realmente? Y mira, yo quiero que me acompañe ya para ir finalizando con esto, cuando dice que su sangre caían como gotas de sangre, su sudor eran como gotas gruesas de sangre que caían a la tierra. En el versículo 45 dice que cuando se levantó de orar mi Señor, en el versículo 45 vamos a darle lectura, y dice que cuando se levantó de orar, ya había terminado, fue a los discípulos y los halló dormidos, y también dormidos por causa, dice, de la tristeza que sentían. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Como quien dice, el Señor Jesús le estaba diciendo, no es tiempo para que estén durmiendo, no es tiempo para que estén en esa condición, no es tiempo de tristeza, es un tiempo para que se levanten, para que tengan esa relación de oración, intimidad con el Padre. Y es lo que nos dice el Señor a nosotros también, no es tiempo para estar dormidos, no es tiempo para estar entretenidos en las cosas de este mundo. Abramos bien nuestros ojos, que nuestros sentidos espirituales puedan estar activos, estén abiertos para poder darnos cuenta de la situación que estamos viviendo, para darnos cuenta de la situación que se está moviendo en este tiempo. Y el Señor Jesús dijo también que antes de su venida serían como los días de Noé. Mandamos saludos a nuestro hermano Gerardo Mengíbar, a nuestra hermanita Linda Lozada, Josué Berganza, Misael Campos. Les mandamos saludos, que mi Señor los bendiga. Y mi Señor Jesús dijo que antes de su venida iban a ser como los días de Noé. En Mateo capítulo 24, versículo 37, hace mención como en los días de Noé, dice. Capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Según Mateo 24. En el versículo 37 al 44, en donde el Señor hace mención acerca de su venida. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hablando de él mismo, de sí mismo, que como en los días de Noé sería su retorno, su venida, su regreso. Pues así dice, como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, dice. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces dice, estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Ahí está, uno que estaba velando, despierto, en comunión, esperando esa venida del Maestro.
y el otro descuidado se queda. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Versículo 42, por tanto, velad porque no sabéis el día en que vuestro Señor viene. En el versículo 23 dice, pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Y ahí es donde el Señor Jesús da este consejo diciendo que vendría como ladrón en la noche, para que nosotros no estemos desapercibidos, para que nosotros estemos esperando. Y cuando dice, habla de unas señales como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio. Y déjame decirte que en los días de Noé, como también en los días de Lot, dice el Señor que iba a ser su venida. ¿Qué había en los días de Noé? ¿Qué había en los días de Lot? Borracheras, orgías, la abundancia del pecado, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo. ¿Qué había en los días de Lot? Cuando Dios manda a esos 2 ángeles para que fueran a sacar a Lot y no fuera a quedar consumido, para que sacara a Lot y a su familia y no fueran a ser consumidos por el fuego, porque Dios decidió quemar Sodoma y Gomorra con fuego por causa del pecado que había. Tanto así que dice que desde el más pequeño al más grande de los hombres querían violar a los ángeles que habían llegado a sacar a Lot. Así estaba el homosexualismo en aquel tiempo. En el tiempo de Noé también era la misma situación. En el tiempo de Noé también. Entonces aquellos que entraron al arca fueron salvos. Y en esta noche el Señor te dice a ti que no has conocido a Jesucristo, el arca de salvación, el arca de Noé en aquel tiempo. Ahora esa arca de salvación se llama Jesús, que tiene los brazos abiertos dándote una oportunidad más a ti que todavía no lo has conocido como tu Salvador. Ven a los pies del Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, porque para eso murió en la cruz Él y resucitó al 3er día. Derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que tú seas lavado de todo pecado y para que tú tengas esta promesa de vida y vida eterna. El Señor Jesús está a las puertas, viene pronto. Y si tú no estás preparado, no estás alerta, no estás velando, te quedarás. Y aquí les dijo a los judíos claramente, rueguen ustedes para que su tiempo de huir no vaya a ser en tiempo de invierno ni día sábado, le dijo, porque nunca hubo una tribulación tan grande, ni la habrá después, le dijo a los judíos. Y a nosotros nos dice el Señor que tengamos cuidado, no vaya a ser que llegue como ladrón en la noche y nos encuentre dormidos. Y después sea el llanto, el crujir de dientes. En esta noche yo quiero finalizar con esto. Hace tiempo yo le decía, Señor, cuando suene esa trompeta, ¿qué será lo que se oirá? Porque las trompetas se oyen tan bonitos que parece que casi hablan. Y al tiempo después yo me gocé porque en un sueño el Señor me dio una escritura en Cantares capítulo 2 y versículo 10, en donde dice, mi amado dice, me dijo, hermosa mía, hermano mío, ven conmigo. Y con esto quiero terminar. Eso fue lo que me llenó de gozo, de saber que el Señor está a las puertas. Con esto te dejo y que la paz del Señor Jesucristo sea en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que bendigas la vida de cada uno de los televidentes y hermanos que están sintonizando esta programación y los que están a través de Facebook también. Bendícelos, Padre, y que tu palabra ministre sus corazones en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, y nos vemos hasta el próximo lunes en el nombre del Señor.